Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 30 de junio del 2024, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos, mientras ustedes están sufriendo. Se trata, más bien, de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y ellos, por su parte, los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la Escritura. Al que recogía mucho, nada le sobraba. Al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que, con solo tocarle el vestido, se curaría. E inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él, se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor, para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús, cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita, cum. ¿Qué significa? Óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión misa del domingo 30 de junio del 2024.
En este domingo vemos como Dios, es un Dios de vivos, no de muertos. En la primera lectura tomado del libro de sabiduría, nos dice la palabra de Dios, muy claramente, que Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes y que Él creó al hombre para que nunca muriera, pero por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. En la segunda lectura, San Pablo, nos invita a ser generosos a imitación de Cristo, que, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Así nosotros debemos con nuestra abundancia, remediar las carencias de los que no tienen, de esta forma habría en el mundo, un justo medio. Y en el Evangelio a la incapacidad de los médicos para curar a la hemorroisa responde la fuerza curativa de la fe en Jesús. A la potencia de la muerte que se ha impuesto a la vida de la hija de Jairo responde un poder mayor de Cristo para volverla a la vida en virtud de la fe. Audioreflexión de la primera lectura. Libro de sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni la enfermedad. Esta es la fe de todo verdadero católico. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno mortal, nos dice esta primera lectura. Mucha gente cree que es necesario estar enfermos para morir, y eso no es cierto. Dios nos hizo seres sanos, saludables, somos nosotros los que nos enfermamos, por no cuidar, lo que comemos, lo que bebemos, lo que vemos, lo que oímos, lo que hacemos, por vivir con estrés, llenos de preocupaciones, en lugar de vivir con fe y esperanza, por vivir con odios, rencores, resentimientos, en lugar de llenarnos de amor. Cuando Cristo estuvo físicamente en el mundo, nunca enfermó a nadie, sino todo lo contrario, se dedicó a curar a enfermos. La enfermedad es causada debido a la falta de amor, porque no amamos, ni nos dejamos amar por Dios, por nosotros mismos y por los que nos rodean. El primer mandamiento es amar a Dios, y la segunda parte del primer mandamiento es amarnos a nosotros mismos, para lograr la tercera parte de este primer mandamiento, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Recordemos que el orden de los factores altera el producto. Por lo tanto, es necesario hacer un alto en nuestra vida y checar dónde estoy dejando de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Dónde estoy dejando de amarme? ¿Dónde estoy dejando de amar a los que me rodean? ¿En qué áreas de mi vida le estoy creyendo más al mundo, al demonio, a la carne, que a Dios? ¿En qué partes de mi vida le estoy creyendo más a las preocupaciones, al miedo, al estrés, que al amor de Dios que nos dice? Primera de Pedro 5:7 Deposita en mí todas sus preocupaciones pues yo cuido de ti. Filipenses capítulo 4:4 No te preocupes por nada, en cualquier circunstancia recurre a la súplica, a la oración y a la acción de gracias Mateo 28:20. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿En qué partes de mi vida estoy viviendo con fe en Dios diciendo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿En qué parte estoy viviendo con esperanza diciendo, todo lo puedo en aquel que me fortalece? Voy a hablar de la muerte, pero no como el paso de un estado de vida a otro, sino como pérdida de la relación con la fuente de la vida que es Dios. La muerte, que como ladrón nos arranca violentamente el tesoro de la vida, ese tipo de muerte no tiene en Dios su origen, sino en el diablo, que por envidia hizo que entrara la muerte en la vida del hombre, a través del pecado. La comparación es el origen de la envidia y la causante del sufrimiento en el ser humano. Mientras que una persona no se compara, nunca sufre. Por ejemplo, una persona que siempre ha comido frijoles, aprende a ser feliz con sus frijoles. Lo malo es cuando esa persona ve a otra comer pollo, y empieza a comprarse diciendo, ¿porque ella come pollo y yo frijoles? Esa persona jamás va a volver a ser feliz con sus frijoles. Caín, por compararse con Abel, dejó entrar en él la envidia, que le llevó a matar a su hermano. La única comparación sana, que uno debe hacer, es la de compararse consigo mismo, preguntándose diario, ¿hoy soy mejor persona que ayer? Entendamos que la comparación no puede existir entre dos personas, porque todos los seres humanos somos únicos, diferentes, incomparables. La comparación es el detonador de la envidia, y la envidia lleva al pecado y a la muerte. La envidia es la que mueve y movió al diablo a destruir al hombre. Lo contrario de la envidia, es la caridad, que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas, amarnos como Dios nos ama, amar a los demás como Dios nos ama, sin compararnos con nadie, haciendo las cosas por y con amor.
Recuerdo que un día mi abuelita me decía, hija, ¿quieres saber el secreto para nunca más volver a sufrir, ni tener que trabajar? Claro. Le respondía mi abuelita. Entonces ella me preguntó, hija, ¿qué haces en tus días de descanso? Yo empecé a relatarle todo lo que hacía en mis días de descanso. Entonces mi abuelita me dijo, veo que haces trabajos que te gustan. Hija, ¿por qué no empiezas a gustar de todo lo que haces y descansas 7 días a la semana? Y agrega, hija, en el mundo existen 2 tipos de personas, las listas y las tontas. Las listas saben ser felices con lo que tienen y las tontas, andan viendo que no tienen para ser infelices. ¿De cuáles eres tú? Recuerda, en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, nos dice que el infierno es el lugar de los renegones. No sé si a ti te ha tocado vivir cerca de una persona renegona, es algo espantoso. Ya que una persona renegona, hace un infierno de su vida, y de la que los rodean. Aprende a hacer las cosas con amor y por amor, aprende a ser agradecido con Dios, con la vida, con los que te rodean, contigo mismo. Esa es la fórmula para dejar entrar la salud, la vida de Dios en nosotros y alejarnos de la muerte del diablo. Tú puedes elegir, dejar entrar en ti al Dios de la vida, a través de la caridad, o dejar entrar en ti, al diablo de la muerte, a través de la envidia, renegando todo el día, de todo y por todo, echándole la culpa a los demás de todo lo que te sucede, victimizándote, quejándote, pasando a ser un conformista cobarde o un parásito de queja. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Ezequiel capítulo 18, versículo 23 y 32. ¿Creen ustedes que me gusta la muerte del malvado? Dice Yahvé. Lo que me agrada es que renuncien a su mal comportamiento y así vivan. A mí no me gusta la muerte de nadie. Palabra de Yahvé. Conviértanse y vivirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desgraciadamente, Dios concedió al hombre la libertad de elegir entre la vida y la muerte. Pero muchos hombres no han sabido hacer uso de este don maravilloso, y en su estupidez, creen que pueden hacer las cosas mal y querer que les vaya bien. Lógicamente esto no resulta, y cuando sucede que las cosas no les salen bien, como era de esperarse, culpan a Dios. Por ejemplo, el hombre que alcoholizado maneja a toda velocidad a altas horas de la noche, causando la muerte de su esposa y de su hijo, y culpa de Dios de tan atroz accidente. Si Dios quisiera la muerte del pecador, simplemente lo dejaría que siguiera como está, lo dejaría seguir el camino que le va a llevar a tener al diablo como su señor, sabiendo que el diablo quiere la muerte del pecador. Pero Dios ama al pecador, Dios ama a todas sus criaturas, y porque no quiere que mueran, les ofrece a los hombres la gracia de la vida. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por los pecadores, para salvarnos. ¿Podría alguien dar una muestra más grande de amor? Lo malo es que ni aún así entendemos. Dios nos invita a la conversión, esto significa, nos invita a dejar el camino del pecado y del mal, y nos invita en cambio a caminar por el camino del bien, de la salvación, de la gracia, de la verdad. Pero con todo, Dios propone, no se impone, así es que como dice el dicho, el que por su gusto es buey, hasta la coyunda lambe. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Santiago capítulo 3, versículo 16 y 14 al 15. Donde hay envidia y ambición habrá también inestabilidad y muchas cosas malas. Si tu sabiduría te vuelve amargo, celoso, peleador, no te fíes de ella, que eso sería mentira. Esa clase de sabiduría no viene de arriba, sino de la tierra, de tu propio genio y del demonio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuenta la leyenda que un hombre oyó decir que la felicidad era un tesoro. A partir de aquel instante comenzó a buscarla. Primero se aventuró por el placer y por todo lo sensual, luego por el poder y la riqueza, después por la fama y la gloria, y así fue recorriendo el mundo del orgullo, del saber, de los viajes, del trabajo, del ocio y de todo cuanto estaba al alcance de su mano y donde le decían que estaba la felicidad. En un recodo del camino vio un letrero que decía: le quedan 2 meses de vida a aquel hombre, cansado y desgastado por los sinsabores de la vida. Se dijo: estos 2 meses los dedicaré a compartir todo lo que tengo, mis bienes, mi experiencia, de saber y de vida con las personas que me rodean. Y aquel buscador infatigable de la felicidad, solo al final de sus días, encontró que en su interior, en dar y darse, estaba la felicidad, el tesoro que tanto había deseado. Comprendió que para ser feliz se necesita saber ser agradecido, saber amar. Aceptar la vida como viene.
Disfrutar de lo pequeño y de lo grande. Conocerse a sí mismo y aceptarse, así como se es. Sentirse querido y valorado, pero también querer y valorar. Tener razones para vivir y esperar y también razones para morir y descansar. Entendió que la felicidad brota en el corazón, con el rocío del cariño, la ternura y la comprensión. Que son instantes y momentos de plenitud y bienestar. Que está unida y ligada a la forma de ver a la gente y de relacionarse con ella. Que siempre está de salida y que para tenerla hay que gozar de paz interior. Finalmente descubrió que cada edad tiene su propia medida de felicidad y que solo Dios es la fuente suprema de la alegría, por ser Él. Amor, bondad, reconciliación, perdón y donación total. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Primer libro de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 2. Rechacen pues, toda maldad y engaño, la hipocresía, la envidia y toda clase de chismes. Como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la palabra. Gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la mano del hombre está su vida o su muerte, si rechaza la maldad, el engaño, la hipocresía, la envidia y los chismes, la muerte no podrá hacer presa de él. Y en cambio si se abre a conocer la palabra de Dios, a escucharla, a hacer la vida de Dios entrará en él y le llevarán a alcanzar la plenitud. Un viejo indio estaba hablando con su nieto. Le decía: me siento como si tuviera dos lobos peleando en mi corazón. Uno de los dos es un lobo enojado, envidioso, violento y vengador. El otro está lleno de amor y compasión. El nieto preguntó: abuelo, dime, ¿cuál de los dos lobos ganará la pelea en tu corazón? El abuelo contestó: aquel que yo alimente. ¿Cuál estás alimentando tú? El otro día una muchacha con la que estaba platicando, me decía, que si era malo soñar. A lo que le respondí: si haces las cosas bien, soñando que te van a salir bien, a eso se le llama fe, esperanza, así soñar no es malo. Pero si haces las cosas mal, soñando que te van a salir bien, a eso se le llama estupidez. Lo malo lleva al mal, y lo bueno, lleva al bien, no te engañes. O sea que si haces las cosas mal te van a salir mal y si haces las cosas bien, te van a salir bien. Audioreflexión de la segunda lectura, segundo libro de Corintios. Pablo inicia esta segunda lectura, felicitando a los corintios por distinguirse en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia, y en amor, pero les invita a dar un paso a la perfección. Distínganse también ahora por su generosidad. La fe actúa mediante la caridad, nos dice San Pablo. La fe crea la solidaridad. Todo católico es buen católico, mientras que no le lleguen a los bolsillos, porque ahí empieza a repelar. Un buen católico, no es el que dice serlo, sino el que demuestra con su generosidad que lo es. ¿Qué es la generosidad? San Pablo nos la define en esta lectura. Jesús siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. Generosidad es dar y darnos a los demás, para ofrecerles las mismas oportunidades que hemos tenido nosotros. Generosidad es servir de escalón para que otros crezcan, se desarrollen, y sobre todo se salven y alcancen la vida eterna. Generosidad, no es dar de lo que me falta, sino de lo que me sobra, de lo que se tiene en abundancia, para que con nuestra abundancia remediar la carencia de otros y por su parte los otros, con su abundancia, nos socorrerán a nosotros en nuestras necesidades. De esta forma estableceremos relaciones de colaboración, que nos lleven a construirnos y edificarnos unos a otros. Dice por ahí un dicho, que no existe gente tan pobre que no pueda compartir una sonrisa con su prójimo. O sea que se trata no solo de compartir los bienes materiales, sino también los bienes espirituales, emocionales, psicológicos, culturales. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Romanos capítulo 12, versículo 26 al 27. En Macedonia y Acaya les pareció bien hacer una colecta a favor de los pobres de la comunidad de Jerusalén. Quisieron hacerlo y de hecho estaban en deuda con ellos, pues si han participado de los bienes espirituales de los judíos, es justo que los sirvan en lo material. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todo aquel que ha recibido por medio de la predicación de la palabra de Dios, el mensaje de salvación, está en deuda para llevar a otros este mensaje, colaborando con su vida, con sus bienes, a la extensión del reino de los cielos. Yo no entiendo, cómo un católico puede ser tan malagradecido y recibir todo de Dios, recibir de Jesús su palabra, su amor, su misericordia, su salvación, y quedarse sin hacer nada, para llevar a otros esa salvación, ese amor, esa oportunidad de superar el pecado y alcanzar la eternidad.
Hay en Tierra Santa 2 lagos alimentados por el mismo río, situados a unos kilómetros de distancia el uno del otro, pero con características asombrosamente distintas. Uno es el lago de Genesaret y el otro el llamado Mar Muerto. El primero es azul, lleno de vida y de contrastes, de calma y de borrasca. En sus orillas se reflejan delicadamente las flores sencillas amarillas, rosas, de sus bellísimas praderas. El Mar Muerto, es una laguna salitrosa y densa, donde no hay vida y queda estancada el agua que viene del río Jordán. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre estos dos lagos alimentados por el mismo río? La diferencia es sencillamente esta. El lago de Genesaret transmite generosamente lo que recibe. Su agua, una vez llegada allí, parte inmediatamente para remediar la sequía de los campos, a saciar la sed de los hombres y de los animales. Es un agua altruista, generosa. El agua del Mar Muerto se estanca, se adormece, se salitra, mata. Es agua egoísta, estancada, inútil. Muchas gentes se parecen al Mar Muerto. Solo reciben, acumulan, no se dan y así se fabrican una vida amarga, desdichada e infeliz. Hay otros que dan y se dan a sí mismos con generosidad, sin esperar recompensa. Esta gente es la más feliz en nuestro mundo. El que acumula para sí solo, llama de gritos a la infelicidad y ésta llega. El que reparte, abre la puerta a la felicidad. Acaparar y ser egoísta cierran la puerta a la felicidad, a la paz, al amor y sobre todo a la salvación. ¿Tú de cuáles de los dos mares eres? Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, primer libro de Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19. Exige a los ricos que no sean arrogantes, ni confíen en las riquezas, que son siempre inseguras. Que más bien confíen en Dios que nos proporciona todo generosamente para que los disfrutemos. Que practiquen el bien, que se hagan ricos en caridad y en buenas obras, que den de buen corazón, que sepan compartir. De esta forma amontonarán un capital sólido para el porvenir y conseguirán la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A todo al que Dios le ha dado bienes de más, Dios le exige que dé, que comparta. Que invierta los bienes terrenos, en ganarse los bienes eternos. Tu salvación y tu condenación dependen de cómo administraste los bienes que Dios depositó en tus manos. Si te los apropiaste, los acumulaste y los guardaste, pobre de ti. En cambio, si los pusiste a disposición de Dios para la extensión de su reino, felicidades. Las personas que egoístamente reciben, guardan y no dan, son como agua estancada, que se pudre, que muere y causa la muerte a su alrededor. Pensamos que cuando repartimos nuestro dinero, tiempo, honor, nos empobrecemos, que los demás se van quedando con lo nuestro y nosotros nos vamos vaciando y empobreciendo cada vez más. Eso nos parece, estamos seguros de que así es. Claro que no. Ocurre exactamente lo contrario. El que da multiplica lo que tiene, cuanto más damos más recibimos. Cuanto menos repartimos de lo nuestro, más pobres nos volvemos. Es una ley espiritual que se cumple puntualmente, es una ley difícil de aceptar, por eso pocos se arriesgan a ponerla en práctica, pero hay un reto muy interesante para el que lo quiere aceptar. El que quiere vivir de acuerdo a esa ley de arriesgarse a los demás, se llevará sorpresas muy agradables. Todo se le multiplicará y descubrirá que hay mayor felicidad en dar que en recibir. Estaba yo esperando entrar a consulta en el Seguro Social, y dos señoras que estaban sentadas a mi lado, empezaron a platicar. Una de ellas, bien vestida y perfumada, traía a un niño vestido de marinerito, bien peinado y arreglado, que no lo dejaba que se moviera para que no se ensuciara. La otra señora, se veía de clase humilde, y traía 5 niños, limpios, aunque pobremente vestidos e inquietos, que estaban jugando en el piso. La señora rica le preguntó a la pobre: ¿cuántos hijos tiene? La señora pobre, le respondió: tengo 8 hijos. ¡Qué barbaridad!, exclamó la señora rica. Solo de pensar que voy a tener que compartir el cariño, el amor, la atención que tengo a mi hijo Miguelito, con más hijos, me asusto. Imagínese tener que dividir el cariño de mi único hijo entre más, no es posible. A lo que la señora pobre respondió: señora, se equivoca, cuando uno da y da con amor, el amor no se divide, se multiplica. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Marcos capítulo 12, versículo 43 al 44. Jesús entonces llamó a sus discípulos y les dijo: yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros. Pues todos han echado de los que les sobraba, mientras ella ha dado desde su pobreza. No tenía más y dio todos sus recursos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay quienes dan como dan las piedras, solo cuando se les parten.
Hay quienes dan como las esponjas, solo cuando se les estrujan. Hay quienes dan por obligación y le quitan a la dádiva el gozo de la comprensión y la ternura. Hay quienes dan con quejas y protestas, quitándole al don la melodía de amor que le pueden hacer inmortal. Hay quienes dan con indiferencia como si su dádiva y aquella a la que ella va dirigida no valieran nada, creando barreras en vez de tender puentes. Hay quienes dan como el panal de miel, que reboza ira como si esa fuera su tarea. Hay quienes tratan de dar como da Dios, por amor y con misericordia, con fe, enviando su sol sobre buenos y malos y su lluvia sobre justos e injustos. Estos son los únicos que pueden comprender que más bienaventurado es el que da, que el que recibe y que la felicidad se encuentra en el dar, no en el recibir. Hechos 20:35. ¿Cómo das tú? En mi experiencia de 43 años de misionera, me he encontrado, que, si uno pide para los huérfanos, los ancianos, los enfermos, etc. quizá mucha gente colabore, pero si uno pide para las misiones, para llevar la palabra de Dios y la salvación a más y más gente, se encuentra uno con el bolsillo de la gente cerrado y con miles de excusas para no dar. Solo Dios sabe cómo el grupo de familia de la Virgen María se ha mantenido hasta la fecha, ya que trabajamos de manera gratuita y con gente de escasos recursos económicos, llevándoles el mensaje de salvación. Y ha sido gracias a la providencia de Dios y a la generosidad de los mismos misioneros, que, a pesar de vivir al día, y de no tener a veces ni para comer, en su gran generosidad, no solo dan su vida y su tiempo al servicio de la evangelización, sino que colaboran cada mes y medio, con lo que pueden ir llevando un guisado para vender, para sacar para los gastos de misión. Son personas que viven dando y dándose generosamente a los demás, viven y hacen vivir, que Dios les bendiga y les recompense generosamente. Y si con esta pequeña colaboración alcanzamos a cubrir 20 centros de misión, ¿qué pasaría, si más gente tomara conciencia y colaborara más generosamente con esta obra? Alcanzaríamos a cubrir más zonas necesitadas del mensaje de salvación. Ojalá. Que Dios despierte la conciencia de los católicos y sintamos la urgencia y el compromiso de colaborar con las misiones, para que la palabra de Dios llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Queda muchísimo por hacer. ¿Qué puedes y debes hacer tú y no lo estás haciendo? Recuerda, nunca es tarde, estás a tiempo. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Marcos. En este Evangelio se nos recuerda que no hay nada imposible para Dios. San Marcos nos relata 2 milagros realizados por Jesucristo nuestro Señor, en 2 casos imposibles. Por un lado, la mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho a manos de los médicos, gastando en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Esta mujer tenía 2 opciones, o caer en el desaliento, en el ya todo es inútil y creer cada día más en su enfermedad abandonándose a la depresión y a la muerte. O creer en el poder de Jesucristo nuestro Señor acercándose al llena de fe y esperanza. Esta mujer, a pesar de sus años de lucha y enfermedad, no se da por vencida, convencida de que Dios abre caminos, cuando para el hombre no hay caminos, llena de fe, se acerca a Jesús con la fe de que con solo tocarlo quedaría sana. No cabe duda, que la fe hace posible lo imposible, porque nos relata el Evangelio, que tal como ella creía y esperaba, sucedió. Lo curioso, es que San Marcos, nos dice, que mucha gente venía con Jesús, por eso cuando Jesús se para y pregunta a sus discípulos ¿quién me ha tocado? Los discípulos le responden, estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Cristo hablaba de ser tocado, de una manera especial, única. ¿Cuál es esta manera especial y única? Haber sido tocado con fe. De toda la multitud que seguían a Cristo, solo una mujer lo tocó con fe, por eso Cristo le dice, cuando la mujer le revela que fue ella: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. ¿Cuántos de los que empujaban a Jesús e iban junto a él, por no tener fe, perdieron la oportunidad de ser sanados por Cristo? Tú no serás uno de ellos. Por otro lado, tenemos a la hija de Jairo, cuando le avisan que su hija ha muerto. Ya no hay remedio. La muerte ha vencido. No pertenece a la experiencia humana el poder volver a la vida. Pero la fe es más fuerte que la muerte. Y por eso Jesús dirá a Jairo: no temas. Basta con que tengas fe. Y Jairo, con la fe, y la esperanza en Jesús, da por segunda vez la vida a su hija. La fe como confianza y abandono total en el poder de Jesucristo.
La fe que nos da la seguridad de ser hijos de un Padre misericordioso, que nos ama con un amor único y especial y que nos asegura en su palabra, que todo lo que le pidamos en el nombre de Jesús nos lo concederá, JN 13. Pero, recuerda, Dios dice, Mt 7 pide y se te dará. No dice piensa y se te adivinará, pero también nos dice, Esgo 1:6 pide con fe, el que pide sin fe, que no espere nada de Dios. Muchas personas quieren que Dios les adivine el pensamiento, y les conceda, lo que no piden. Otras personas piensan que el poder de la fe es algo del pasado. El poder de la fe no está limitado ni en el espacio ni en el tiempo. Tampoco está limitado por el cuerpo o por el alma. El poder de la fe es total. Hoy sigue habiendo milagros, y milagros frecuentes, en gente que con una fe inmensa pide a Dios, en el nombre de Jesús, o por intercesión de la Virgen Santísima o de algún santo, la curación del cuerpo o la del alma o el remedio de alguna necesidad o problema. Y si la fe es tan poderosa, ¿por qué los hombres, en muchas ocasiones, tenemos tan poca fe? Por miedosos. Pidámosle desde el fondo de nuestro corazón a Dios. Aumentanos la fe o completa la que nos hace falta o danos fe, según lo que necesitemos, pero seamos honestos, no nos mintamos. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Juan capítulo 11, versículo 21 al 23. Marta dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa, y Dios te la concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A Marta le sucede lo mismo que a Jairo. Por un lado, le jalaba la realidad de ver a su hermano muerto y haberlo enterrado, y por otro lado, le jalaba la fe en el Jesús vivo, que estaba frente a ella en quien ella cree que podía dar la vida a su hermano. Jairo también se encuentra ante este problema. Por un lado, darle crédito a los mensajeros que le avisan de la muerte de su hija, y por otra, darle crédito a Jesús que la dice. No temas, basta que tengas fe. Todos tenemos que enfrentarnos continuamente a ser jalados por estas dos fuerzas contrarias y extremas. Y depende a quién le creamos, a quién le tengamos fe. ¿A nuestros problemas? ¿O a Jesús? Es como se va a definir nuestra vida, o nuestra muerte y la muerte de los que amamos. Porque como vemos, tanto Marta y Jairo, no van con Jesús a pedir por ellos, sino por la persona a la que ellos aman. Es muy probable, que tú tengas a alguien en tu vida que amas, y que ya le has hecho todas las luchas y parece que no hay solución, no te des por vencido. Hoy Jesús, al igual que a Marta y que a Jairo, te dice, no temas, basta que tengas fe. Muchas veces, nuestra fe se desbarata al menor problema, a la primera contrariedad. ¿Cuántos, cuando hemos tenido problemas serios, nos mantenemos confiados en Dios? ¿Y cuántos nos desesperamos, blasfemamos, renegamos, nos desanimamos? Yo creo que la mayoría, en los momentos de prueba nos desmoronamos, y toda la fe de que hacíamos alarde, se va por tierra, porque la realidad es que no tenemos todavía una fe madura. Yo creo que la oración de cada católico, debería ser la oración de los apóstoles: Señor, aumentanos la fe. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio, libro de Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19. Que Cristo habite en sus corazones por la fe, que estén arraigados en el amor y en él puedan edificarse. Que sean capaces de comprender, con todos los creyentes, cuán ancho y cuán largo y alto y profundo es, en una palabra, que conozcan este amor de Cristo que supera todo conocimiento. En fin, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay una profunda diferencia entre estas dos clases de fe. Creer en alguien o creer en algo. Para creer en Dios basta decir que perteneces a una iglesia, para creerle a Dios se necesita una relación. La fe que salva, que cura y que da poder es una fe centrada en Dios como ser, más que una fe doctrinal. Es una fe que nace de una relación amorosa con Dios y que se refleja en buenas acciones y una vida correcta. Una fe viva es la fe que da fuerzas en las crisis y no se tambalea tan fácil cuando llegan las penas. Todo lo contrario de lo que pasa con una fe superficial y ocasional que se cae como árbol sin raíces en la tempestad. La fe actuante que yo necesito es aquella de la que habla el apóstol Santiago 2:26 en su carta. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Con una fe viva se alejan los miedos, los temores, y se puede confiar y esperar días mejores llenos de optimismo.
Cuentan que un hombre tenía que pasar de una orilla a otra, teniendo en medio un precipicio, razón por la cual el hombre imploró a Dios su ayuda. Dios respondió al hombre su oración de la siguiente manera: Hijo, no te preocupes por el precipicio, mira, tú pones el pie y yo pongo la mano, tú pones el siguiente pie y yo te sigo poniendo mi mano, así hasta cruzar el precipicio y llegar a la otra orilla. El hombre agradeció a Dios por haberlo escuchado, y parado en la orilla del precipicio, volteaba con insistencia hacia arriba. Al paso de 2 horas, el hombre se desesperó y le gritó a Dios: Señor, ¿qué pasó? A lo que Dios respondió: ¿Qué pasó con qué? Pues estoy esperando que pongas tu mano para empezar a cruzar, respondió el hombre. Dios le contestó: Hijo, veo que no escuchaste bien, te dije que primero tú ibas a poner el pie, y conforme tú fueras poniendo el pie, yo iba a ir poniendo la mano. La mayoría de nosotros, queremos ver la mano de Dios, antes de poner el pie en el precipicio. No es fe. Creer en lo que veo, no es tener fe. Fe es creer, aunque no vea. ¿Quieres saltar el precipicio que estás viviendo en este momento en tu vida? Pon el pie de la fe, para que Dios ponga la mano de su acción. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio, libro de Marcos capítulo 11, versículo 22 al 24. Jesús respondió: Tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a ese cerro, levántate de ahí y arrójate al mar. Si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué es tener fe? Es creer en lo imposible, en lo que no se ve. Fe no es tan solo creer en Dios, sino creerle a Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, yo puedo pararme frente a ti y tú creer que yo existo porque me estás viendo, pero si te pido prestados $10,000 es muy probable que no me los prestes, porque no me conoces, y porque una cosa es creer que yo existo y otra cosa es creer en mí. Lo mismo le sucede a mucha gente con Dios. Creen que Dios existe, pero no creen que Dios pueda con sus problemas, con sus males, con sus enfermedades, no le creen a Dios. Fe es creerle más a Dios que a todos nuestros males. Cuentan que una hormiguita caminaba empujando una pesada piedra para llevarla a su hormiguero, mientras un elefante, desde arriba, la contemplaba. Llegó un momento, que a mitad de camino, la hormiguita se rindió, se recargó sobre la piedra, se quitó con la mano el sudor de la frente, y se dijo a sí misma: Creo que ya no puedo más. Al verla rendirse, el elefante dijo: Hormiguita, hormiguita, si quieres yo te puedo ayudar a llevar tu piedra al hormiguero. La hormiguita levantó su mirada y le respondió al elefante: Gracias, señor elefante, pero si yo no puedo, usted menos. Muchas veces nos comportamos como la hormiguita y decimos: Si yo no pude, Dios menos. Nunca le hables a Dios de lo grande de tus problemas. Más bien háblales a tus problemas de la grandeza, del poder, de la misericordia y del amor de Dios. De ti depende que Dios actúe o no en tu vida. Tú decide, ¿a quién quieres seguirle creyendo? ¿A tus problemas o a Dios? Cuarta lectura de apoyo, al Santo Evangelio, libro de Santiago capítulo 1, versículos 6 al 7. Pero hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a merced del viento. Esa gente que no espera nada del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tenemos que diferenciar entre la fe afectiva y la fe efectiva. Entre los católicos existe mucha fe afectiva. Si alguien empieza a gritar "Viva Cristo Rey", todos responden gritando emocionados "Viva, viva la Virgen María", todos responden "Viva". Si alguien empieza a echar porras a Jesús, a María, o a alabar en voz alta al Padre, a Jesús o al Espíritu Santo, sobra gente que se une llena de emoción. Para explicarme mejor, voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces el día de la madre nuestros hijos nos escriben mensajes maravillosos, nos llevan serenata, nos festejan de manera increíble, nos llenan de regalos, de palabras de amor, pero desgraciadamente en muchas ocasiones eso sucede solo un día al año, los demás días del año, nos dan en la madre? ¿Tu fe es afectiva, o es efectiva? Dios solo actúa cuando hay una fe efectiva. Cuentan que un hombre cayó en un precipicio, y en la caída alcanzó a agarrarse de un árbol que sobresalía enterrado en la pared del barranco. Empezó a gritar desesperado en búsqueda de ayuda, pero al ver que eran inútiles sus esfuerzos, como buen católico, imploró la ayuda de Dios para que viniera a salvarle. Respondiendo inmediatamente a su súplica, se le aparece un ángel que le dice:
Dios me ha enviado a decirte que escucho tu ruego, pero te pide que por favor, te sueltes y te dejes caer al vacío, y cuando vayas cayendo, Dios va a enviar a sus ángeles a que te suban de nuevo a la colina de donde caíste. El hombre, por un buen tiempo, se quedó viendo al ángel, sin realizar ninguna acción o movimiento. Al ver esto, el ángel le preguntó: «Buen hombre, ¿le crees a Dios?». A lo que el hombre sin soltarse respondió: «Sí, sí le creo, pero que no hay nadie allá arriba que me ayude». Tenemos que soltarnos de nuestra forma de pensar, de sentir, de ver las cosas, tenemos que soltarnos de nuestra lógica, de nuestra razón, aún de lo que es tangible a nuestros ojos, para lanzarnos a creer en la inmensidad y la grandeza de Dios. Con la certeza de que para Dios nada es imposible. Lo que marca la diferencia entre lo posible e imposible en tu vida, es tu fe en Dios. La única manera de llegar a tener una fe fuerte, madura, firme e inquebrantable, es escuchando la palabra de Dios, poniéndola en práctica, acercándote a los sacramentos y a la oración. Pidámosle a Dios que nos permita creer en el Dios de la vida, y que esa fe se traduzca en obras de generosidad y caridad, para que con la medida que midamos, seamos medidos, y el Señor nos conceda, como premio de nuestra generosidad, el remedio de todos nuestros males. Oremos por todas las misiones que tenemos en puerta, para que nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de María Santísima, nos llene a todos los que vamos a participar de una manera u otra, de amor, sabiduría, fe, gracia y bendición. Oremos para que Dios permita que todos los que han sido llamados a participar en estas misiones, den una respuesta generosa a su llamado. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Fernando, el Padre David, por María Elena, por Gerardo, por el yerno de Sandra Miranda y por el sobrino de Esther que están desaparecidos, para que pronto se tenga noticias de ellos, por Mago Gómez, por nuestras compañeras de Cocula que tienen cáncer, por la mamá de Male, por Carmen, por su familia, y por cada uno de nosotros para que Dios nos conceda el remedio de nuestras necesidades, la salud de alma, de mente, de emociones, de cuerpo y el amor, la paz, la fe, la esperanza, la sabiduría, en nuestros corazones. Oremos por el eterno descanso de Don Toño, papá, abuelo de 7 servidores de nuestro grupo. Que Dios le conceda el descanso eterno. Oremos por el programa de radio en Radio María Estados Unidos, El Arte de Vivir, para que nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de María Santísima, nos siga llenando por medio de su Espíritu Santo, de amor, fe y sabiduría a todos los que participamos. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.